Y ahora en este último bloque de Informe Capital vamos a abrir nuevamente este espacio de divulgación científica de personas expertas que están trabajando de cerca con el tema de pacientes con COVID-19 y hoy toca una parte más humana, ¿no? Ese acercamiento con quienes están transitando la enfermedad. Claro, porque hoy el espacio del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 justamente se enfoca en el personal médico y personal de salud en general, abarcando también y por supuesto al personal de enfermería. Y justamente a esos efectos ya les estoy dando la bienvenida a las invitadas de hoy. Una de ellas es Patricia Lacuesta, que es licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos. Patricia, bienvenida a TV Ciudad. Hola, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Como de Un gusto costumbre, estar con ustedes. muchas Gracias. gracias por la presencia. Como de costumbre, Patricia, la primera en este caso entrevistada, presentada, no está sola, también nos acompaña Daniela Paciel, que estuvo ya en anteriores ediciones, que es médica intensivista e infectóloga. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Empezando por Patricia, ¿cómo es la preparación y la capacitación del personal justamente adaptándose a esta nueva situación? Bueno, la preparación, obviamente que desde el día que nosotros recibimos la noticia que íbamos a hacer un centro de referencia para COVID-19, ya lo veníamos como vaticinando y lo veníamos pensando de alguna manera que eso iba a suceder. Entonces, ya antes de que nos nombraran centro de referencia, nosotros veníamos en una preparación, más que nada desde el punto de vista psicológico, ¿no? De tener que enfrentarnos con toda esta nueva situación. Nosotros separamos dos grandes aspectos en la preparación. Uno que es la preparación, digamos, con lo que tiene que ver con el personal en sí. Esto quiere decir que tuvimos que hacer elaboración de nuevos protocolos de trabajo, la aplicación, ensayar esos protocolos para poder trabajar con este tipo de pacientes. También tuvimos que realizar, digamos que ensayos sobre técnicas, determinadas técnicas que nosotros aplicamos en STI, como por ejemplo los cambios de posición de los pacientes. Hay una posición característica que tienen estos pacientes que se llama decúbito prono, ¿tá? Que es una técnica que requiere de mucha precisión y requiere de mucho entrenamiento para poder realizarla porque es de alto riesgo. También tuvimos que tener, obviamente, lo que es la preparación en la vestimenta, la gran vedette de todo esto, que es la vestimenta y la vestimenta nuestra cada vez que entramos a tratar a los pacientes. Esto nos llevó mucho tiempo de ensayo, de error, de volver a ensayar y volver, digamos, a tener, digamos, ajustes en cada una de las maneras que nos íbamos vistiendo. Entonces, lo que inicialmente nosotros empezábamos con una vestimenta que nos llevaba alrededor de 10 minutos vestirnos, todas las capas de túnica, escafandra, tapabocas, zapatón, bueno, todo lo que utilizamos, lo hemos ido superando y hoy en día, bueno, estamos con una vestimenta de aproximadamente entre 1 y 2 minutos. Para nosotros eso es muy importante. Los pacientes críticos muchas veces requieren de una atención inmediata, justamente por su propio nivel de gravedad que tienen, entonces a nosotros nos preocupaba mucho la demora que teníamos en la vestimenta. Claro. Entonces, eso hace que el ensayo en forma permanente y la preparación permanente hace que a nosotros nos permita de alguna manera mejorar nuestros propios tiempos y nuestros propios récords como para poder asistir al paciente en forma más efectiva. Patricia, ¿y cómo Después es también, que por supuesto, cambió, perdóname, sí. perdóname, cómo es que cambió esa reducción de tiempo, ¿no? De 10, 12 minutos que tú decías que te llevaba la primera, al inicio, ¿no? El ponerse toda esa vestimenta y esos equipos, a reducirlo a 1 minuto y poco. ¿Hay menos implementos y se sienten seguros igual? No, la cantidad de implementos es la misma siempre. Ujú. Lo que sí nosotros logramos vencer es el tiempo en el que a nosotros nos lleva cada prenda que nos vamos colocando la íbamos pensando. ¿Por qué? Porque la manera que tenemos de vestirnos es muy importante, la secuencia que nosotros seguimos en nuestra vestimenta es muy importante para desvestirnos, ¿tá? Digo, se sabe que el riesgo mayor que tiene el personal de la salud de contagio es cuando el personal se desviste, porque es cuando la ropa está contaminada. Por lo tanto, tanto la vestimenta como la desvestimenta tiene una serie de pasos que los debemos de cumplir sí o sí, ¿tá? En forma ordenada.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nos hemos ido acostumbrando y eso lo hemos ido memorizando y lo hemos ido internalizando de tal manera que, por supuesto, lo que en principio nos llevaba un rato, un esfuerzo, además de tener la noción qué es lo que tengo en mi cuerpo, si tengo el zapatón, si no lo tengo, si me puse la escafandra, si no. Todo eso lo fuimos internalizando todo el equipo de salud, sobre todo enfermería, que es el que muchas veces está muchísimas horas en pie de cama del paciente, y de esta manera hemos podido bajar nuestro propio tiempo, pero con los mismos elementos, ¿eh? Pasando a Daniela, ¿cuál es la situación del personal de salud? Te lo pregunto en tu condición de infectóloga e intensivista, teniendo en cuenta que continuamente se dan contactos de riesgo que muchas veces generan, como lo vemos en las estadísticas diarias que difunde SINAI al final de cada jornada, contagio justamente en ese grupo de trabajadores y trabajadoras. Bueno, ahí tenemos que ver dos grandes posibilidades. Está el contacto de riesgo desde el personal de salud por sus contactos sociales y por sus contactos laborales, ¿no? Desde el punto de vista de los contactos laborales, si uno utiliza el EPP adecuado, el riesgo se disminuye y de hecho está contemplado en la normativa y en los protocolos de los cuales, por ejemplo, la Cátedra de Enfermedades Infecciosas participó bastante. En esos protocolos se considera el tipo de contacto que se tuvo y se valora si el contacto es de bajo riesgo, de moderado riesgo o de alto riesgo. Y en función de eso, si el EPP, el equipamiento protectivo personal que no tenía colocado, era el adecuado. Es así que de esa forma se disminuyó bastante el impacto que podía haber en el personal de salud contactos de riesgo a nivel laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que continuamente, a pesar de que pase esto, sobre todo al inicio de la escalada de números, se dieron casos porque no se estaba del todo preparado o los protocolos que había no se habían actualizado a la situación epidemiológica. Entonces es frecuente, y todavía está pasando, que si no se utilizó el EPP adecuado, eso lleva a que hasta, por ejemplo, un servicio pueda tener que cerrar, como se vio recientemente en un centro de terapia intensiva. O a lo mejor no es todo un servicio, es una parte de ese servicio, y eso obviamente pone en riesgo de sobrecargo y sobresaturación al resto de personal que está allí trabajando. Porque si yo tengo un servicio que tenía 40 camas y esas 40 camas, con el promedio de ocupación que tenemos hoy, que es de un 50-60%, tengo que sacar, no sé, una cuarta parte del personal por un contacto de riesgo, imagínense la sobrecarga que se da en el resto del personal. Además de que ya hemos aclarado varias veces de que no se tiene que llegar a una ocupación del 100% de camas para que un sistema esté sobresaturado y que se considere colapsado. Muy probablemente, bastante antes, en el entorno de un 80% de ocupación, un sistema va a estar colapsado porque hay que tener en cuenta precisamente las personas que tuvieron contacto y tienen que cuarentenar por ese contacto o directamente se contagiaron y tienen que aislarse, ¿no? Entonces, el impacto de que el personal de salud esté entrando continuamente en cuarentena por sus contactos sociales, por un lado, pero también por sus contactos laborales, sobreexige aún más un sistema que puede quedar muy sobreexigido solamente por la transmisión comunitaria que está habiendo. Claro, en estos días se está hablando mucho de la llegada de la vacuna y de un plan de vacunación en nuestro país. ¿De qué manera esto puede mejorar el funcionamiento o la atención en el sistema de salud, siendo que además las personas mayores y el personal de salud van a ser los, digamos, población prioritaria en el caso de esta vacuna, de llegar, ¿no? Sí, claro. Bueno, la apuesta es fuerte, porque la vacuna lo que prevendría serían nuevos casos, o por lo menos nuevos casos graves, ¿verdad? Que es en definitiva lo que hacen las vacunas. La eficacia de las vacunas está dada por eso. Todavía en las vacunas que están en este momento en oferta, por decirlo de alguna forma, todavía no se tiene claro la cantidad de casos graves que podrían llegar a evitar. Por ejemplo, eso con la gripe se tiene claro y por eso cuando uno promueve que la gente se vacune contra la gripe, no es necesariamente evitando la gripe, sino es evitando el cuadro grave, como con la vacunación para la tuberculosis. Bueno, en este caso lo ideal es además evitar el cuadro directamente, evitar la infección, porque sabemos que la transmisión se puede seguir dando. Entonces, hay una especulación de que las vacunas en principio no se tiene muy claro cuánto evitarían la transmisión, pero ya el evitar que haya un caso clínico, eso hace que el personal de salud pueda seguir asistiendo sin necesidad tal vez de cuarentenar, porque podría ser que tengamos que cambiar esos protocolos una vez que la persona esté vacunada
y sabiendo que la efectividad de la vacuna es luego de la segunda dosis, ese personal, tal vez frente al contacto con un caso positivo, no tendría que llevar la cuarentena que lleva hoy por hoy el estar en contacto con un caso positivo. Y entonces, si a la vacuna le sumamos un EPP adecuado, estamos del otro lado, desde el punto de vista de la ganancia de personal para seguir asistiendo pacientes. Me interesa, A eso, sumándole que personas añosas o personas con comorbilidades también estén protegidas, bueno, es una forma de ir ganándole a esta pandemia, ¿no? me interesa cerrar el diálogo con Patricia, que también está conectada con Informe Capital, para saber cómo manejan en este contexto de pandemia, de ocupación creciente por casos positivos de COVID-19 en centros de terapia intensiva, por más que los datos de los últimos días muestran cierta baja, sigue habiendo en general una cantidad de camas ocupadas que no es menor. Entonces, en este contexto, ¿cómo manejan el factor de la comunicación con el paciente y con las familias? Bueno, eso es un factor que nosotros hemos tenido que modificar. Si bien veníamos trabajando en SPI, con SPI a puertas abiertas, que permitíamos a los familiares ingresar sin necesidad de un horario de visita, ¿qué sucede? Cuando empezó con toda esta problemática tuvimos que cortar eso y volver un poco hacia atrás todo esto que veníamos avanzando, que realmente es muy terapéutico para los pacientes. Y bueno, y tuvimos que emplear herramientas nuevas, obviamente aplicando tecnologías, lo que es la videollamada para nosotros es fundamental, las videollamadas con los pacientes y la familia, pero lo que sí hemos perdido mucho es el contacto con la familia. Y hay algo que nosotros siempre